Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, una carta escrita desde la prisión. Abran sus Biblias entonces en capítulo 3 de Filipenses. Hoy vamos a continuar allá donde hemos dejado. Capítulo 3. Vamos a dar lectura del 3 hasta el 16. Leemos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar pidiendo su bendición para que nos hable a nuestros corazones. Padre, muchas gracias por la lectura que hemos tenido de tu palabra. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos vaya explicando, nos vaya guiando, Señor, a entender, para tomarlo en nuestras vidas, Señor, para practicarlo y para así, Señor, aprovechar tu palabra viva, santa y eficaz que nos has dado con el propósito de hacernos crecer, Señor. Te alabamos, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a hacer un breve repaso de lo que hemos estado diciendo en estos versículos. He titulado esta porción Cristo, el blanco y la meta de la vida. Cristo, el blanco y la meta de la vida. Si quieres y queremos llegar a Cristo como el blanco y la meta de nuestras vidas, tenemos que considerar seriamente ciertas verdades aquí reveladas para nosotros en la palabra de Dios. Versículos 1 al 3, que ya hemos mencionado el anterior domingo, hablan de la confianza plena en la obra de Cristo
que es la confianza plena en la obra de Cristo y no la circuncisión suficiente para la salvación. Es increíble cómo los falsos maestros, estos que llama Pablo obreros, malos obreros, y a quienes él llama acertadamente también como perros, decíamos, que iban ladrando su mensaje errado, un mensaje en oposición al evangelio puro de la gracia de Dios, estos judaizantes que estaban queriendo imponer, además de creer en Cristo como Salvador, a las personas que guardasen la circuncisión, el rito de la circuncisión, y además guardasen también la ley de Moisés y otras cargas que no tenían por qué hacer. Así que el apóstol Pablo, acertadamente, guiado por el Espíritu, los llama falsos obreros malos. 1, 2, 3, 4. Los que dicen 1, 2, 3, 4, 5. mutiladores del cuerpo. Los llama mutiladores del cuerpo. Bueno, y él va a explicar en el versículo 3 cómo es que uno, en vez de estar preocupándose de cortar una parte del cuerpo, tiene que cortar el prepucio de su corazón y permitir que el Señor, el Espíritu, entre a su vida y así Cristo llegue a ser el Salvador. Y de esa manera Pablo dice, nosotros somos la verdadera circuncisión. Mis queridos hermanos, amigos, no hay otra cosa que nos puede salvar sino la fe en Cristo Jesús. No importa qué estés acostumbrado o qué esté acostumbrado tu familia a hacer para pensar que así puedes llegar a la salvación, como son el bautismo, confirmación y otros ritos aquí y allá, no es verdad. La palabra de Dios es clara en decir, suficiente la fe en Cristo Jesús, en la obra completa que Él ha hecho en la cruz. Los versículos 4 al 6 habíamos mencionado y habíamos dicho de que los currículums personales no tienen valor alguno, tampoco tienen valor alguno para la salvación. Pablo dice, si yo tendría de qué jactarme, de qué gloriarme, y podría mencionar mis logros, las cosas que cuentan para mí, y empieza a numerar, tiene 8 cosas ahí que él puede presentar como su currículum, decir, por estas cosas yo tendría el derecho a la salvación. Pero categóricamente decimos lo que dice la palabra de Dios acá. Nada que nosotros presentemos como títulos, como una vida irreprensible, como él dice acá. Nada que hayamos hecho para lo que pensamos que es nuestra religión, la religión verdadera, como Pablo dice, en su celo ciego, él fue un perseguidor de la iglesia. Pero él pensaba que estaba haciendo bien, pensaba que eso le estaba agradando realmente a Dios. Ya hemos mencionado lo que significan estas cosas que él dice, ¿no? Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, hebreo de hebreos, y ¿qué más dice? Ahí de la tribu de Benjamín, fariseo, ¿sí? Alguien que estaba, personas que estaban abocadas a cumplir de una manera estricta la ley de Moisés, aunque aparentaban, porque el Señor les cataloga como fariseos, como que tenían una máscara, ¿sí? Y que solamente estaban actuando. Pero creo que Pablo, sinceramente, había cumplido la ley y pensaba que estaba haciendo bien. Sin embargo, él tiene un encuentro personal con el Señor y es lo que vamos a ver ahora, cómo es que desde ese momento la cosa para él cambió. Versículos 7 hasta el 11
en el testimonio del apóstol Pablo nos habla de el camino de la pérdida es necesario para ganar y vivir a Cristo. Lo repito. El camino de la pérdida es necesario para ganar y vivir a Cristo. Es preciosa la escritura de todas las cosas que acá el apóstol Pablo menciona. ¿Cómo es que él agarró esto de este principio que ya el Señor Jesucristo había mencionado? Él dijo en Mateo 9, si pueden, perdón, 10, Mateo 10, 39, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere salvar, si alguno quiere ganar su vida, vamos a leer mejor, Mateo 10, 39. Dice la palabra de Dios así, el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Recuerden, el Señor Jesús siempre tiene principios que a nosotros no nos quedan en la mente, ¿sí? Normas que no podemos agarrar como debería ser. También en una parábola el Señor Jesús enseñó ahí en Mateo capítulo 13, versículos 45 y 46, la parábola de la perla preciosa, de cómo un mercader encontró una perla de gran precio y luego fue y vendió todo lo que tenía. En un sentido, eso es la pérdida. Luego fue y compró la perla de gran precio y se quedó con eso. Entonces, este principio de perder para ganar ya era algo que por ahí circulaba y o Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Y como Pablo, quizás muchos de los que estamos acá y otros podrían decir, este principio funciona. Resulta en una ventaja favorable para aquel que pierde todo para ganar aquello que de otro modo no puede conseguir. Yo no sé qué son aquellas cosas que estás abrazando, acuñando, amontonando, para pensar, presentar delante de Dios y de ese modo pensar que mereces el favor de Dios, que mereces que Dios te dé algo por lo que tú tienes, por lo que tú haces o por los logros que tienes. Lo más sabio es hacer lo que el apóstol Pablo hizo. Y podemos hacer esto. Agarrarlo todo, todas las cosas, y tirarlo al basurero. Y presentarnos delante de Dios con las manos vacías, pero con un corazón sincero, necesitado de Él. Pablo dice, todas las cosas las he estimado y las he tirado como basura. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Él marca dos propósitos acá. ¿Por qué lo hizo? A fin de conocer a Cristo. Cristo, Jesús, mis queridos hermanos, es la perla de gran precio. Es la perla de gran precio. Y el apóstol Pablo encontró, en un sentido, Cristo le encontró a él. Pero él reconoció cuando se humilló y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí en su encuentro en el camino a Damasco. ¿Qué quieres que haga? Y acá mismo él más adelante va a decir, o acá dice, sí, en el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, pero no se queda ahí, dice, mi Señor. Desde el primer momento de su encuentro con el Cristo,
Redentor resucitado, que se manifestó en visión a él, él se pone sumiso, él se pone solo él delante de Jesús para decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Conocer a Jesús es la experiencia más maravillosa. Ayer yo tuve la oportunidad de contar esto a un grupo de hermanos, pastores, compañeros del lugar en el que estuvimos por 4 años en Argentina. Y realmente ves que cuento lo que Dios ha hecho en mi vida al encontrarme, al permitirme a mí que le conozca, me emociono y tengo que realmente dar gracias al Señor porque me llevó a ese conocimiento salvador suyo. El apóstol Pablo dice de que aún estimo todas las cosas y los tengo por basura a fin de conocerle. Y luego dice otra razón, para tener la justicia de Dios. La justicia de Dios que es por la fe en Cristo. Él vuelve a reiterar este concepto que ya en los puntos anteriores hemos dicho claramente. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nadie que alguien pueda hacer para poder con eso presentarse delante de Dios y decir, acá está, entonces merezco la salvación. Nadie merece la salvación. La salvación, la justicia de Dios, es algo que Dios gratuitamente ofrece, nos ofrece a cada persona en este mundo, basada en la obra perfecta, hecha una vez, como hemos leído, por Cristo Jesús en la cruz, por amor a nosotros. Cuando uno pone su confianza, su fe, cuando uno reconoce como el objeto de fe a Jesús, el Salvador del mundo, su Salvador, entonces llega a tener la justicia de Dios que es por la fe en Cristo. En Cristo. No hay otra manera. La Escritura está saturada de conceptos, de versículos que dicen de que la salvación es por la fe en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino. Cristo, su muerte, es lo que nos salva y es lo que nos acerca a Dios. Así que el camino de la pérdida es necesaria para ganar a Cristo y vivir a Cristo. Yo no sé, como dije hace un momento, qué cosas estás atesorando o pensando que estas cosas, aún si ya conoces a Jesús como su Salvador, en esta vida te puedan hacer más agradable a Dios. Deshagámonos, desechemos esas cosas y presentémonos a Él solamente como Él quiere que lo hagamos, desnudos, así, sumisos a Él, sumisos a su persona. Bueno, la última parte del pasaje que hemos leído, hay mucho en este pasaje, es un pasaje amplio, sin embargo, podemos resumirlo de esta manera. La carrera prosigue hasta alcanzar la meta. Versículos 12 hasta el 16, la carrera prosigue hasta alcanzar la meta. Ustedes recuerden los escritos del apóstol Pablo, en otros lugares, él da a conocer de que estaba muy familiarizado, o bastante familiarizado con las competencias, el deporte, las olimpiadas en esta cultura greco-romana al cual él, lo cual él veía. En otra escritura él dice que así como se entrena un atleta, él golpeaba su cuerpo, o sea, se forzaba a ciertas cosas, pero él para servir al Señor de una manera mejor en la vida cristiana, en lo que es la carrera
de la vida cristiana. Prosigo a la meta, ¿sí? Prosigo a la meta. Él tenía una estrategia para correr la carrera y salir vencedor, o deseaba salir vencedor, o por lo menos él quería acabar la carrera. Y él dice acá dos aspectos importantes. Si vamos a querer imitar la fe de este atleta cristiano, de este que corrió la carrera de la vida cristiana, tenemos que imitar un poco su estrategia. Dice, olvidando lo que ciertamente queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ustedes pueden luego observar en Hebreos capítulo 12, el autor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por tanto, dice, teniendo nosotros en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y de lo que está hablando es de todo el relato del capítulo 11, el relato del testimonio de la vida de estos que habían corrido la carrera de la vida cristiana. Teniendo esa nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Pero miremos esa parte, la primera parte, despojémonos de todo peso. Es lo mismo que el apóstol Pablo acá está queriendo hacer para correr de manera liviana la carrera de la vida cristiana. No sé cuántos de ustedes jóvenes, o los que ya no somos jóvenes, alguna vez nos hemos querido ponernos en forma y hemos hecho una serie de ejercicios o una rutina de ejercicios por algún tiempo. Yo me acuerdo de que cuando era joven, con mis vecinos jóvenes también, y más cuando hacíamos algún deporte y queríamos entrenar, nos poníamos pues peso extra a nuestro cuerpo y entrenábamos con eso, pero solo para el entrenamiento, ¿sí? Cuando teníamos que competir y cuando teníamos que correr la carrera, sacábamos eso. Yo me acuerdo, nos hicimos una especie de tobilleras con arena pesada y corríamos con estos para ganar fortaleza o músculos, si se quiere. Pero, repito, solo para el entrenamiento. Para la carrera había que quitar, hacer a un lado ese peso. Entonces el apóstol Pablo dice acá, olvidando lo que queda atrás, olvidar lo que queda atrás. Hay un dicho que decimos, ¿cuál es? Después todo el pasado. Lo pasado pisado. Lo pasado pisado. ¿Sí? O como dice el escritor de Hebreos, ¿no? Deshaciéndonos de ese peso. A muchos el pasado los persigue. Muchos viven en el pasado y eso es lamentable. El apóstol Pablo acá dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y quizás se refiere a ese tiempo en el cual, con una ceguera humana, él perseguía a la iglesia, perseguía a Cristo mismo. ¿Sí? O quizás se refiere a situaciones en las que él no honró y no agradó al Señor como debería hacerlo, como cualquiera de nosotros pudo haber tenido. Pero, mis queridos, para el Señor lo que cuenta es el hoy. Hoy. El pasado, dejémoslo atrás. Hoy es el día. Ayer no cuenta. El futuro todavía no está. Aunque en la experiencia del apóstol Pablo y como testimonio acá, él nos dice antes, ¿alguien tiene memorizado 2 Corintios 5:17? Acá. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que, mis queridos hermanos, aprendamos del apóstol Pablo, con el apóstol Pablo, del apóstol Pablo, porque ya está en gloria. Olvidemos, dejemos atrás lo del pasado. Y él en su estrategia para correr la carrera dice, extendiéndome a lo que está delante, extendiéndome a lo que está delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si podemos buscar 2 Timoteo 1:9, este es el llamado, 2 Timoteo 1:9, dice así, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, ahí está otra vez, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos llamó a su reino antes de la fundación del mundo. Y nos alcanzó a través de la obra de su Hijo amado, Cristo Jesús. Y nos elevó en su persona perfecta, hechos ya perfectos, delante de su trono, donde posicionalmente estamos y estaremos así por la eternidad. En el plano terrenal todavía estamos y tenemos que estar en una dinámica que nos lleve al progreso, no a la perfección. Yo soy una persona que muchas veces tengo que reconocer que es un error en mí el perseguir el perfeccionismo. No hay perfecto, no hay nada perfecto ni personas perfectas en este momento. El único momento en el que vamos a llegar a la perfección es en el momento de nuestra muerte acá o en el momento de la transformación que el Señor va a hacer si todavía estamos vivos. Ese es el momento en el que nos vamos a asemejar a su Hijo amado. Seremos maduros espiritualmente. El Señor va a hacer una obra complementaria maravillosa, ¿sí?, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y vamos a entender las cosas a la perfección. Pero solo ese día. Mientras tanto, el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta. Y Cristo es la meta, la semejanza a Él. Y nadie va a lograr esto, como dije, hasta aquel día. Solo así, mis queridos hermanos, abrazando estas verdades, tenemos esta vida ejemplar, en quien se dio un viraje de 300 grados. De perseguidor de la iglesia se convirtió en un predicador del evangelio de la gracia de Dios. ¿Queremos nosotros imitar su fe? No digamos, pero ¿quién soy yo para tratar de imitar a Pablo? ¿O qué tengo yo para, no sé, para pretender imitar a este gran apóstol? ¿Recuerdan, hermanos, al Señor Jesús? El Señor Jesús salió, fue caminando hacia una montaña y una multitud le siguió. Cuando se dio cuenta, había una multitud ahí esperando escuchar de él.
Y ya se hizo tarde y los discípulos preocupados dijeron, Señor, necesitan comer. ¿De dónde vamos a conseguir para estos comida? Y uno de ellos dice, 200 denarios de pan no van a bastar para alimentar a esta multitud. Bueno, el Señor dice, bueno, háganlos recostar, dales vosotros de comer. Y dice, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Y un discípulo consigue una canastita con 2 pececillos y 5 panes. Y sucedió ese milagro de la multiplicación, que alimentó a más de 5,000 personas. No digamos que tengo yo, aunque lo que tengamos sea poco, sea 2 pececillos y 5 panes, el Señor puede multiplicar. Puede multiplicar tu habilidad, tu talento, tu don. Un ministro, un pastor del Evangelio, terminó una mañana de predicar el Evangelio animando a su congregación a ser ganador de almas. Y yo quiero motivar a eso mismo esta mañana. Por eso cuento esto último. Y al finalizar ese culto, una hermana, ¿sí? Una hermana viuda con 4 hijos, se le acercó y le dijo, pastor, usted no sabe todo lo que yo tengo que hacer para mantener a mi familia. Trabajo desde la madrugada hasta tarde en la noche. Y el pastor lo miró con compasión y bondadosamente le habló y le dijo, hermana, ¿quién le trae la leche? Pues el lechero. Hermana, ¿quién le trae el pan? Pues el panadero. Y el pastor le dijo, hermana, Dios le bendiga. Y se alejó de ella. La hermana, esa noche, no pudo dormir, pensando en lo que el pastor le había dicho, con esas pocas palabras. Y antes de acostarse pensó y dijo, bueno, el pastor, el lechero me deja la leche afuera, en la botella que yo dejo afuera. Así que ahora lo voy a meter adentro para que cuando él llame, yo salga y le pueda preguntar algo. Y así fue que hizo. Metió la botella y en la mañana el lechero, como de costumbre no estaba ahí, la botella le dice, toca la puerta y dice, señora, la leche. Y la hermana le pregunta al lechero, quería hacerle una pregunta, una sola pregunta. ¿Usted ha pensado alguna vez en su vida dónde va a pasar la eternidad? Y el hombre le contestó, ¿sabe, señora? Estas 2 últimas semanas, eso ha estado rondando una y otra vez en mi cabeza. Y la señora invitó a su casa al lechero y le contó el Evangelio y fue la primera alma que ganó con el Evangelio. Así hizo durante todo un año. Al final del año tenía 26 personas que había ganado para Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y yo quiero terminar diciendo, hermano, hermana, que el Señor te bendiga, que el Señor nos bendiga. Seamos oidores de la palabra de Dios y también hacedores de ella.